Saludos y bienvenidos señoritas y caballeros de séptimo grado. En esta oportunidad voy a socializarles la guía resuelta de semana 13 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de séptimo grado. Y pues la información de la tabla dice unidad 5, preparemos mezclas. Semana 13, contenido, soluciones químicas. ¿Qué debe saber? Le voy a dar lectura a lo más importante. Por supuesto, pues deberán de ir elaborando una breve síntesis. Introducción. En la vida diaria, la mayoría de los materiales con los que se interactúan son soluciones. El agua de mar es una solución de sal común, cloruro de sodio y muchas otras sustancias de agua. La bebida de malta es una solución conformada en su mayor parte de agua junto con azúcar, extractos de plantas y otros aditivos. En la cocina, cuando se le adiciona el caldo al agua para preparar una sopa, se está realizando una solución, así como una simple taza de café. Hoy en día, las formas de preparar una taza de café son diversas y varían normalmente según la cantidad de café usado, haciendo que el sabor en cada taza sea completamente diferente. Por ello, en definitiva, cada vez estamos en contacto con soluciones. Al mismo tiempo, los fluidos que corren por nuestro cuerpo son ejemplos de soluciones que son indispensables para nuestra vida. Número 2. Componentes de una solución. Se denomina solución, disolución a la mezcla donde su composición y la apariencia son uniformes. Al usar el término disolver, se está indicando el proceso de producción de la solución. En general, el componente de la solución que se encuentra en mayor cantidad es el solvente, disolvente, y las sustancias disueltas son el soluto. Muchas de las soluciones que empleamos a diario se hallan en estado líquido, por ejemplo, el perfume o el desinfectante para el piso. Sin embargo, no todas las soluciones que están en estado líquido se encuentran conformadas por solutos sólidos. Asimismo, existen soluciones en los otros dos estados de la materia, por ejemplo, el aire y las aleaciones metálicas. Ahí tenemos la figura número 1, proceso de disolución en un soluto en un disolvente. Y ahí tenemos básicamente de forma gráfica. Número 3, clasificación de la solución. En química, el término concentración se utiliza para designar la cantidad de soluto que está disuelta en una cantidad determinada de solvente o de solución y es una de las principales características que tiene una solución. El concepto de concentración es intuitivo, puesto que cuanto más soluto esté disuelto en una cantidad dada de solvente, entonces más concentrada es la solución y viceversa. Las soluciones pueden clasificarse atendiendo a varios criterios diferentes, tales como estado físico de la fase resultante del proceso de disolución, gaseoso, líquido y sólido, o según la proporción de los componentes. Figura número 2, ahí la tenemos, tiene menor concentración. A y B, debido a la cantidad de soluto que se haya disuelto en una determinada cantidad de solvente o de solución. Entonces, básicamente están las figuras. De acuerdo con a este último criterio, las soluciones se clasifican en diluidas y concentradas, que permite distinguirlas atendiéndose a la mayor o la menor cantidad de soluto presente. Una solución diluida es donde la cantidad de soluto disuelta es pequeña con relación a la cantidad que el solvente pudiera disolver a una temperatura y presión dadas. Por ejemplo, al disolverse una cucharada de sal, aproximadamente 15 gramos en un litro de agua, produce una solución diluida, ya que el agua puede aceptar hasta 18 cucharadas y solo se está agregando una cucharada. Siguiendo el ejemplo anterior, si se disolvieran unas 17 cucharadas de sal en un litro de agua, será entonces una solución concentrada de sal. Entonces, una solución concentrada es aquella a donde la cantidad de soluto es aproximadamente o se aproxima a la máxima cantidad
que el solvente puede disolver en las mismas condiciones de la temperatura y de presión. Esta solución se divide en tres clases: saturada, insaturada y sobresaturada. Ahí tenemos la figura número 3 y la figura número 4. Según sea la naturaleza del soluto y el solvente, así como la temperatura y presión a la que se lleva al cabo la solución, puede ya llegarse el momento en que luego de añadir una cantidad considerable de soluto, ya no es posible disolver más. Entonces se estaría tratando de la solución saturada, que es aquella que ha alcanzado la máxima concentración, es decir, todo el soluto que puede disolverse en una cantidad de solvente a una temperatura dada. En cambio, una solución sobresaturada es aquella en la que hay mayor cantidad de soluto respecto a la que tiene la solución saturada. El disolvente posee mayor cantidad de soluto del que a una temperatura dada puede disolver. Numeral 4. ¿Cuál es la diferencia entre la solución no saturada y la solución diluida? Ambas soluciones se encuentran por debajo de la concentración aceptada de soluto, pero la solución diluida está muy por debajo, es decir, la solución no saturada, insaturada, contiene bastante cantidad de soluto disuelto, pero sin que se llegue a la saturación, o sea, está menos concentrada que una solución saturada. Por ejemplo, si se añaden 9 cucharadas de sal en 1 litro de agua, a pesar de que la cantidad de soluto es menor que la que disuelve el agua, 18 cucharadas de sal, se obtiene una solución insaturada. Mientras que si se añade 1 cucharada de sal en agua, resultaría una solución diluida, mucho menos de la cantidad máxima a disolver. Numeral 5. Solubilidad y factores que la afectan. El agua y aceite son ejemplos clásicos de que no todas las sustancias son solubles en otras sustancias. La solubilidad es una propiedad característica de la sustancia, puesto que cada sustancia presenta una solubilidad determinada en un solvente. Así, existen sustancias muy solubles en un solvente, pero existen otras que no son solubles en ese mismo solvente y entre otros dos casos límite hay toda una variedad. La solubilidad es la cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente a una temperatura dada, hasta producir una solución saturada. La solubilidad de un soluto en un solvente depende de varios factores: la temperatura, la superficie de contacto, la agitación y la cantidad de soluto. Y tenemos la figura número 5. Si podemos visualizar el primer recipiente, ese pues está insaturado, pero mientras más a la derecha más está sobresaturado. Entonces podríamos decir que el que está en el centro está, digamos, saturado, por decirlo así, pero los primeros dos están insaturados. Y por supuesto, pues el último, el recipiente que ya tiene un color un poco más oscuro, pues está sobresaturado. Y luego tenemos aquí algunos elementos importantes a considerar: temperatura. La solubilidad de las sustancias químicas aumenta con la temperatura. En cuanto a la agitación, pues al disolverse el soluto, las partículas de este deben difundirse por toda el área del solvente. Superficie de contacto, pues básicamente es la interacción aumenta cuando existe mayor superficie de contacto. Por tanto, el soluto se disuelve con mayor rapidez. Y en la presión, pues a consecuencia de que los líquidos y sólidos son casi incomprensibles, tiene poco efecto la presión sobre su solubilidad. Cuando hayan elaborado esa síntesis, pues van a pasar al ponte a prueba. Y básicamente se tienen 4 aseveraciones y ya tienen la clave de respuesta. No me voy a entretener tanto en esta parte, pero sí en las tareas de la semana que aquí dice ahora resuelve. Lee el texto y responde las preguntas que siguen. Si tienes un sobre con polvo de jugo de fresa que trae suficiente para preparar 1 litro de refresco y lo agregas por completo en un medio vaso con agua,
se puede notar que en el fondo del vaso quedará demasiado polvo sin disolver y la colaboración o la coloración que presente será fuerte. Además, si las pruebas estará muy dulce para tu paladar. Ahora, si agarras el vaso y trasladas su contenido en un recipiente de mayor tamaño y le agregas agua para completar 1 litro, verás cómo el color rosa se aclara y el sabor es agradable. Luego, si llevas ese refresco a un volumen de 2 litros, tendrá una coloración muy clara y casi no presentará sabor. Una vez que hemos leído, le hemos dado lectura a esa pues aseveración, hay que escribir la pregunta y por supuesto pues tenemos ya la respuesta sugerida. La pregunta dice, inicialmente tenías una solución saturada o sobresaturada. Y pues la respuesta es al añadir todo el contenido del sobre en un vaso se tiene una solución sobresaturada, ya que existe más soluto del que se puede disolver. Luego al completar 1 litro de agua de solución es saturada. Básicamente entonces al inicio pues está, por decirlo así, insaturada. Después se hace saturada y al final pues es sobresaturada. La siguiente pregunta dice, ¿a dónde existe la cantidad de refresco exacta que puede disolver el volumen de agua? ¿En la solución insaturada o saturada? Pues en la solución insaturada, la cantidad de soluto es inferior a la que indica su solubilidad. Entonces, en la solución saturada, la cantidad de soluto es igual a la que indica la solubilidad. Solución sobresaturada, la cantidad de soluto es superior a la que indica la solubilidad. Luego tenemos la siguiente pregunta, dice, ¿en qué segundo? En el segundo caso, teníamos una solución diluida o concentrada, pues esa es básicamente una saturada o concentrada, por decirlo así. El último caso se tenía una solución diluida o sobresaturada, pues esa era una solución diluida. Y la siguiente dice cuál factor modificaría para que el polvo precipitado pueda disolverse, pues agregar más disolvente. O también la otra es que es líquido, ¿verdad? Se agrega mayor cantidad de líquido. Luego dice a un esquema de los vasos con las disoluciones preparadas, indicando cuáles son concentradas o diluidas, así como cuáles son soluciones sobresaturadas, saturadas, insaturadas y diluidas, si los hubiera. Y su sentido de disolución. Señala el vaso al cual modificaría el factor de solubilidad. La pregunta 5, pues básicamente en esta pregunta, que es la número 5, con esa información que tenemos de referencia, pues podríamos llegar a conclusión de esto, de menor a mayor concentración de una solución diluida a una solución sobresaturada. Y pues ahí se puede visualizar básicamente los colores. Los colores básicamente son los que están básicamente definiendo la cantidad de solución, si es diluida o es sobresaturada, que es el extremo, o diluido, concentrado también, el color. El color, bueno, esa es la socialización de la guía semana número 13, señoritas y caballeros de 7º grado. Nos vemos en la próxima.